Reproducción a nivel organismo. Contenido: reproducción sexual y reproducción asexual. La reproducción es la forma en la que los seres vivos perpetúan su especie. Existen dos tipos: la reproducción sexual y la sexual. La reproducción asexual. La reproducción asexual tiene un solo progenitor y no hay participación de células sexuales, también llamadas gametos. Tiene ventajas y desventajas evolutivas. Una de las ventajas es la velocidad de propagación. Esta es mayor, ya que no se necesitan dos progenitores para reproducirse. Por lo mismo, la cantidad de individuos reproducidos es muy alta. Sin embargo, existen también desventajas de la reproducción asexual, ya que debido a que no hay intercambio genético, la variabilidad es baja. Por lo tanto, los individuos son más susceptibles a enfermedades y ataques externos. Existen 5 formas de reproducción asexual: bipartición, gemación, esporulación, reproducción vegetativa y fragmentación. Bipartición. Se da en células procariontas y consiste en la división de células. Gemación. En este tipo de reproducción asexual, el progenitor produce un brote que da como resultado un nuevo organismo con la misma información genética. Esporulación. El organismo suelta esporas que se proliferan en el medio ambiente generando nuevos organismos. Es común en hongos, musgos y helechos. Reproducción o regeneración vegetativa. Es característica de algunas plantas, en donde se usa una parte de la planta madre para generar un nuevo organismo con el mismo material genético. Es común en tubérculos y bulbos. Fragmentación o división múltiple. Para que se dé este tipo de reproducción, el organismo debe sufrir algún tipo de fragmentación. Posteriormente, regenerar la parte fragmentada para reproducir el organismo original. Un ejemplo son las estrellas de mar, que usan este método de reproducción. Reproducción sexual. La reproducción sexual es un método de reproducción en donde se necesitan dos progenitores que intercambian información genética para procrearse. Es necesaria la utilización de gametos. Cuenta con ventajas y desventajas. Una de las grandes ventajas es el intercambio de información genética, que resulta en mayor variabilidad y por lo tanto más resistencia a condiciones adversas. Algunos animales que presentan reproducción sexual requieren que sus gametos participen en un proceso de fecundación para poder reproducirse. En la fecundación, dos gametos haploides se unen para dar como resultado una célula fecundada que crece para formar un nuevo ser. Específicamente en los humanos, la unión de los gametos se da gracias a la unión de los aparatos reproductivos masculinos y femeninos. En los humanos, el gameto masculino es el esperma y el gameto femenino es el óvulo. Al unirse comienza el proceso de desarrollo embrionario. De forma sencilla, el proceso embrionario se divide en 3 principales procesos: segmentación, gastrulación y diferenciación. 1. Segmentación. Inicia inmediatamente después de la fecundación y consiste en una serie de divisiones meióticas para formar nuevas etapas del embrión. Estas etapas son cigoto, mórula y la blástula. Esta última es la que se implanta en la pared uterina. 2. Gastrulación. La blástula implantada sufre una nueva transformación en 3 capas de células llamadas germinales. Estas capas son precursoras de los tejidos de diferenciación del siguiente proceso. 3. Diferenciación. Las capas germinales de la gastrulación se especializan para formar los 3 tejidos embrionales principales: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Del ectodermo se formará la piel, el cabello, los órganos de los sentidos y el sistema nervioso. Del mesodermo se formarán los músculos, los huesos, el sistema circulatorio, las gónadas y los riñones. Finalmente, del endodermo se formarán los pulmones, el hígado, el páncreas, la tiroides, el sistema digestivo, entre otros órganos. Repasemos los contenidos de esta lección. Vimos los 2 tipos de reproducción de los organismos: la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la reproducción asexual se requiere un solo organismo para reproducirse, mientras que en la sexual se requieren 2. Repasa el contenido de la lección resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips. Y cuando estés listo, pasa a la... Genética y herencia. Contenido: principios de herencia, herencia ligada al sexo, mutaciones e ingeniería genética. La genética es la rama de la biología que se encarga de estudiar los mecanismos de herencia entre individuos de una misma especie. Esto va desde las características físicas observables hasta mutaciones en genes específicos. Principios de herencia. Trabajos de Mendel y cuadro de Punnett. Trabajos de Mendel. El estudio de la genética ha sido un proceso largo que se inició en el siglo XVIII con las aportaciones de Gregorio Mendel. Mendel es considerado el padre de la genética, ya que sin tener conocimiento de los conceptos actuales de cromosomas, ADN o genes, logró establecer la base para el entendimiento de cómo los genes son heredados. Para entender las aportaciones de Mendel, es importante primero definir algunos conceptos que se utilizan en el estudio de genética y herencia. 1. Gen. Es la unidad básica que codifica información genética. 2. Cromosoma. Es una estructura que está formada por varios genes. 3. Alelo. Representa cada una de las formas que puede adquirir un mismo gen y se manifiesta en alteraciones específicas de dicho gen. Por ejemplo, el color de ojos y el color de cabello. 4. Genotipo. Es la información genética que presenta un individuo. 5. Fenotipo. Son todas las características observables y medibles de un individuo. 6. Homocigoto.
Es un individuo que presenta alelos iguales en su genotipo para un gen específico. 7. Heterocigoto. Es un individuo que presenta alelos distintos en su genotipo para un gen específico. Cuadro de Punnett. Mendel estableció sus principios de herencia al hacer experimentos cruzando vainas de chícharos que presentaban características fácilmente diferenciables, tales como el color y la textura. Para simplificar sus observaciones, veamos el ejemplo de la característica del color. Podemos establecer que el gen del color del chícharo está codificado en alelos que manifiestan el color amarillo y alelos que manifiestan el color verde. Utilizando cuadros de Punnett, usados para manifestar de forma gráfica las combinaciones posibles de alelos en una cruza de individuos, obtenemos que al cruzar especies de chícharos existe una posibilidad del 25% de obtener dos alelos amarillos, 50% combinados y 25% alelos verdes. Sin embargo, Mendel se dio cuenta que al cruzar chícharos híbridos, es decir, que tenían alelos combinados, los resultados que se observaban eran de 75% de chícharos amarillos y 25% de chícharos verdes. Esto lo llevó a concluir que existen alelos dominantes y alelos recesivos. Para que una característica dominante se manifieste, solo se requiere un alelo dominante en el genotipo de un gen, mientras que para que una característica recesiva se manifieste, se requiere que los dos alelos de un gen sean recesivos. Sus experimentos también lo llevaron a la conclusión de que los alelos se combinan de forma independiente, ya que cada progenitor aporta un alelo que se combinará con el alelo de otro progenitor para generar el genotipo resultante. Las observaciones de Mendel sentaron las bases de la teoría cromosómica moderna, ya que los científicos del siglo XIX, que estudiaban los procesos meióticos y la estructura de los cromosomas, se dieron cuenta que muchos de los postulados de Mendel encajaban perfectamente en sus observaciones. Estas observaciones incluían las siguientes semejanzas. 1. Los cromosomas están en pares y los factores de Mendel están en pares. 2. Los cromosomas se separan en la meiosis y los factores de Mendel se separan en la formación de gametos. 3. Los pares de cromosomas se reparten de forma independiente y los factores de Mendel también. Estas observaciones los llevaron a la formulación de la teoría cromosómica, la cual establece que los cromosomas son los portadores del genotipo. Esta teoría fue probada y ratificada años después. Herencia ligada al sexo. En algunas de las lecciones anteriores establecimos que un individuo tiene 23 pares de cromosomas. Sin embargo, es importante mencionar que 22 de esos pares se denominan autosomas y el par restante se denomina cromosoma sexual, ya que se encarga de determinar el sexo del individuo. El cromosoma sexual en las mujeres se conoce como el cromosoma XX y en los hombres se conoce como el cromosoma XY. Una de las características interesantes de este par sexual es que algunas enfermedades en los seres humanos solo se manifiestan en el par X de dichos cromosomas. Algunos ejemplos de estas enfermedades son el daltonismo y la hemofilia. Estas enfermedades afectan en menor medida a las mujeres, porque ambas se manifiestan en alelos recesivos. Por lo tanto, las mujeres tienen mayor oportunidad de portar el gen y no manifestar la enfermedad, mientras que los hombres solo la manifiestan. Esta herencia de enfermedades sexuales es un clásico ejemplo de herencia ligada al sexo. Concepto y tipos de mutaciones, ingeniería genética. Existen alteraciones a los genes llamadas mutaciones. La presencia de este fenómeno genera mayor variabilidad genética, ya que permite la transcripción de distintos aminoácidos y, por lo tanto, la producción de distintas proteínas. Sin embargo, es posible que alguna mutación tenga efectos adversos para el individuo. Existen dos tipos de mutaciones generales y mutaciones cromosómicas. Las mutaciones generales pueden ser de 5 tipos. 1. Espontáneas. Se dan sin una causa específica. 2. Puntuales. Se dan cuando se sustituye una base nitrogenada por otra en los procesos de transcripción y o traducción. 3. Inducidas. Suceden gracias a un agente externo de forma deliberada. 4. Letales. Son capaces de causar la muerte. 5. Silenciosas. Estas mutaciones pasan desapercibidas, es decir, no causan sustituciones de aminoácidos. Las mutaciones cromosómicas pueden ser de 4 tipos. 1. Deleción o supresión. En este tipo de mutación se pierde una parte entera del cromosoma. 2. Translocación. Es la unión de una parte de un cromosoma con otro cromosoma no homólogo. 3. Duplicación. Es la unión de una parte de un cromosoma con su cromosoma homólogo. 4. Inversión. Sucede cuando se rompe una parte de un cromosoma, se invierte y se vuelve a unir a la zona donde se desprendió. Algunos ejemplos de las enfermedades que se llegan a manifestar por mutaciones cromosómicas son el síndrome de Down y el síndrome de Turner. Todo este conocimiento de la estructura, funcionamiento y mutaciones de la información genética dieron paso a la ingeniería genética. La ingeniería genética es la forma en la que los científicos de la actualidad manipulan la información genética de un individuo para identificar, diagnosticar, tratar y manipular ciertas enfermedades y manifestaciones genéticas. Dentro de las aplicaciones de la ingeniería genética tenemos las pruebas de paternidad, la clonación de organismos, la terapia genética y los organismos transgénicos. Repasemos los contenidos de esta lección. Revisamos los principios y conceptos utilizados en la teoría genética. Aprendimos acerca de los trabajos y observaciones de Mendel, que establecieron el hecho de que los progenitores de un organismo heredan sus características de forma independiente. Estudiamos los conceptos de herencia ligada al sexo, donde mencionamos que ciertas características heredables están ligadas de forma exclusiva al par de cromosomas sexuales.
También vimos el concepto de mutación, que implica una alteración en la forma en la que se transcribe la información genética en la fabricación de proteínas. Por último, aprendimos acerca de las técnicas de ingeniería genética. Repasa el contenido de la lección resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.